¿Cómo pudo una fortaleza como Kharkov transformarse, casi de la noche a la mañana, en una trampa mortal sin salida? Imagina lo impensable. Más de 75.000 soldados, cientos de tanques y miles de vehículos blindados, todos inesperadamente atrapados bajo el fuego constante de un enemigo que parecía anticipar cada paso. El caos reinaba. No había rutas de escape, ni respiro, solo una presión creciente en todos los frentes. Esto no es ficción. Sucedió entre octubre y noviembre del año 2025, cuando el mundo presenció uno de los cercos militares más devastadores e inesperados de la historia reciente. Lo que ocurrió en Kharkov no solo detuvo el avance enemigo, cambió para siempre el curso de la guerra en Europa del Este y el equilibrio de poder regional. La operación conocida como el Caldero de Kharkov se convirtió en un ejemplo de manual sobre cómo la inteligencia, la tecnología y la coordinación pueden doblegar incluso a un ejército atrincherado. Decenas de miles de soldados quedaron rodeados, incomunicados y, finalmente, forzados a rendirse ante una superioridad táctica y psicológica que nadie había anticipado. Sin embargo, el impacto de la batalla de Kharkov va mucho más allá de lo militar. Este episodio marcó el inicio de una nueva era en la guerra moderna, donde la integración de información, fuego, operaciones psicológicas y tecnología fue crucial. Aquí, la victoria no dependió únicamente de la fuerza bruta, sino de una sinergia total. La guerra del siglo XXI, en la que ningún detalle puede dejarse al azar. Ignorar cómo sucedió es desperdiciar una oportunidad única para aprender de una de las operaciones más decisivas de nuestro tiempo. Si seguimos aferrados a viejos paradigmas, nos arriesgamos a repetir errores fatales. La historia de Kharkov trata no solo de ejércitos, sino de la supervivencia, la innovación y el futuro de toda una nación. Para entender cómo lo imposible se hizo realidad, primero debemos retroceder y analizar el contexto estratégico que convirtió a Kharkov en el epicentro de la batalla. El camino hacia el desastre comenzó mucho antes del primer disparo. Todo se gestó en una serie de decisiones estratégicas, movimientos encubiertos y señales ignoradas. Kharkov no era solo una ciudad en el mapa, era el corazón que bombeaba vida al frente oriental. Quien comprendiera su importancia, entendía el alcance real de lo que estaba en juego en la guerra. En los días más críticos de aquel año de 2025, Kharkov gestionaba más de 2/5 partes de todos los suministros del este. No era simplemente un punto de paso, era la arteria que mantenía viva la resistencia enemiga y alimentaba la maquinaria de guerra. Si caía, el ejército entero corría riesgo de asfixiarse en solo unos días. Para ilustrar esta importancia logística, pensemos en el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, la ciudad resistió casi 900 días, en gran medida gracias a la llegada de suministros a través del lago Ladoga. Cuando una ciudad con semejante peso en la logística cae o es rodeada, la moral y la capacidad de combate de todo un ejército pueden desplomarse en cuestión de semanas, como sucedió en Stalingrado, donde el cerco alemán terminó siendo una trampa mortal para cientos de miles de soldados. Pero Kharkov no solo alimentaba al frente. Bajo lluvias de fuego constante, la ciudad funcionaba como un taller colosal de reparaciones y producción militar. Desde fábricas improvisadas surgían cada semana tanques reconstruidos, vehículos blindados y armas nuevas, enviados directamente al combate. Controlar o perder esta infraestructura significaba decidir la vida o la muerte de miles. En la historia moderna, pocas ciudades han tenido ese rol. Por ejemplo, durante la Guerra de Corea, la ciudad de Busan se convirtió en un enclave vital para el esfuerzo bélico de las fuerzas de la ONU, funcionando como el último centro logístico y de producción bajo asedio. Así, el destino de Busan marcó el rumbo de la guerra, tal como Kharkov lo hizo en este conflicto. Kharkov era también una plataforma de ataque. Desde allí partían misiles, artillería y drones que amenazaban a miles de civiles en las regiones fronterizas rusas. Para la población rusa, cada día sin neutralizar esta amenaza era otro día de temor e incertidumbre. Este escenario tiene reminiscencias de la Batalla de Londres en la Segunda Guerra Mundial,
donde los ataques aéreos y de misiles alemanes mantenían a la población civil en constante alerta, alterando la vida cotidiana y forzando al gobierno a tomar medidas extremas de defensa y evacuación. Sin embargo, atacar la ciudad de frente habría sido una locura. Las calles y fábricas se habían convertido en una fortaleza con defensas en profundidad. Un asalto directo solo habría traído pérdidas interminables y combates sangrientos casa por casa. Las fuerzas rusas necesitaban algo más audaz, o el desastre era seguro. El riesgo era palpable. Fracasar en Járkov significaba alargar la guerra, dejar abierta una herida sangrante en la retaguardia y permitir que la amenaza se perpetuara sobre suelo ruso. No solo estaba en juego un pedazo de territorio, sino el destino mismo del conflicto en el este. Pero, ¿cómo romper esa fortaleza sin caer en la trampa de una batalla urbana interminable? La respuesta exigía creatividad, paciencia y una precisión quirúrgica jamás vista en la región. Desde el primer instante, el plan ruso se basó en 3 pilares: velocidad, sorpresa y una coordinación sin precedentes en la guerra moderna. La ofensiva comenzó al amanecer. Simultáneamente, ataques desde el norte y el sur sacudieron las líneas enemigas. Antes, una preparación artillera implacable había reducido posiciones defensivas a escombros, infundiendo terror y desorden. El rugido de miles de cañones era la señal inequívoca. La historia estaba a punto de cambiar. Por el norte, los rusos identificaron la unión más frágil entre 2 brigadas contrarias. Allí lanzaron el golpe decisivo. En apenas unas horas, los blindados cruzaron más de 20 kilómetros, superando líneas fortificadas que el enemigo creía inviolables. Para entender la magnitud de tal avance, basta recordar la ofensiva de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes sorprendieron a los aliados con un avance veloz a través de un terreno que parecía impenetrable. En Járkov, la velocidad y el factor sorpresa fueron igual de decisivos. La clave era el movimiento constante. Las unidades motorizadas y blindadas avanzaban sin detenerse, dejando focos de resistencia aislados para ser eliminados más tarde. La artillería mantenía un fuego incesante, impidiendo cualquier intento de reorganización y protegiendo cada kilómetro ganado. Este método recuerda a la Blitzkrieg alemana, donde la movilidad y la coordinación entre diferentes ramas del ejército permitían avanzar rápidamente, desbordando las defensas enemigas antes de que pudieran reagruparse. En Járkov, esa doctrina fue llevada a un nuevo nivel gracias a la tecnología moderna. En el aire, helicópteros y cazas rusos dominaban sin oposición. Perseguían columnas en retirada y destruían refuerzos antes de que pudieran entrar en combate. La aviación se convirtió en el azote implacable de cualquier repliegue o contraataque. El ataque sureño, sin embargo, chocó con una defensa más endurecida. El enemigo había preparado sucesivas líneas de trincheras, campos de minas y artillería pesada. Pero la superioridad rusa en fuego y control aéreo pronto inclinó la balanza. Ingenieros abrían brechas bajo fuego enemigo. Los tanques avanzaban cubiertos por densas cortinas de humo, y la infantería mecanizada se lanzaba a asaltos sangrientos para tomar cada posición. En conflictos anteriores, como la batalla de Kursk, la superación de líneas defensivas fortificadas fue un desafío titánico. Sin embargo, la integración de nuevas tecnologías, como drones que identificaban posiciones enemigas en tiempo real, permitió a los rusos en Járkov reducir las bajas y acelerar el avance. Tras días de intensos combates, la coordinación entre el norte y el sur se volvió milimétrica. Las fuerzas rusas cerraron la trampa alrededor de Járkov, cortando todas las rutas de suministro y escape. El cerco era total. Decenas de miles de soldados enemigos quedaron atrapados, conscientes de que no había salida. El éxito dependía enteramente de la rapidez y la sincronización. Un solo error, una pausa innecesaria o una orden tardía habría permitido al enemigo reorganizarse, romper el cerco y convertir la victoria en catástrofe. La tensión era absoluta. De ello dependía el futuro de la campaña y la vida de miles de combatientes. Con el círculo apretándose en torno a Járkov, comenzaba la segunda y más brutal fase de la batalla.
impedir cualquier fuga y desgastar sin tregua a las fuerzas sitiadas. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El destino de toda la región se decidiría en los días siguientes, dentro del caldero de Járkov. Nadie escapaba del caldero, ni soldados, ni vehículos, ni la esperanza. El cerco sobre Járkov no era solo geografía, sino supremacía total, tecnológica, psicológica y de fuego. La artillería y la aviación rusas dominaban cada centímetro del área. Moverse, incluso desplazar un vehículo, era invitar a un ataque inmediato y fulminante. Ningún convoy, ni siquiera los de suministros médicos, lograba cruzar sin ser detectado y destruido. En el cielo, drones y aviones de reconocimiento patrullaban sin descanso, transmitiendo datos en tiempo real a los centros de mando. Cada agrupación enemiga, cada blindado, cada intento de fuga era localizado y marcado para ataques precisos. El aire, la tierra, incluso el espacio electromagnético, parecían pertenecer por completo al adversario. El bloqueo era total. Sensores automáticos, patrullas motorizadas y extensos campos de minas cerraban cualquier ruta de escape o auxilio. Nadie entraba, nadie salía. Hasta los intentos de romper el cerco en pequeños grupos terminaban en emboscadas o bajo una lluvia de proyectiles. La guerra psicológica se intensificó. Altavoces transmitían mensajes, drones lanzaban folletos, canales de comunicación ofrecían rendiciones seguras. Demostraciones de fuerza dejaban claro cuán inútil era resistir. Los soldados atrapados recibían imágenes de prisioneros bien tratados y promesas de salvaguarda si se rendían. Este tipo de presión psicológica recuerda a las operaciones de rendición en la Guerra de Corea, donde los altavoces y la propaganda jugaron un papel fundamental para quebrar la moral de los sitiados en lugares como la batalla de Pork Chop Hill. La moral enemiga se quebraba. Los comandantes perdieron contacto con sus superiores. Sin alimentos ni medicinas, bajo fuego constante y sin esperanza, los destacamentos dejaron de obedecer órdenes. Algunos se rindieron en masa, otros abandonaron posiciones, tratando de sobrevivir como podían. La estructura de mando colapsó. Lo que una semana antes era un ejército organizado, se volvió una multitud exhausta y desmoralizada, enfrentando no solo al enemigo, sino a la certeza del aislamiento absoluto. Resistir significaba prolongar el sufrimiento y aumentar las bajas civiles y militares. Rendirse era la única opción lógica para salvar vidas. El caldero de Járkov se convirtió así en una lección brutal sobre la guerra moderna. Cuando tecnología, inteligencia y presión psicológica actúan en sintonía, la destrucción física es solo la consecuencia inevitable. Pero el verdadero impacto de la operación no se limitó al campo de batalla. Su desenlace alteró el equilibrio de poder en toda la región. El llamado caldero de Járkov no fue simplemente una victoria militar rusa. Representó la cúspide de la guerra del siglo XXI, donde la precisión y la coordinación derrotaron la fuerza bruta. Muchos piensan que las grandes campañas se definen por cañones y soldados, pero la realidad en Járkov fue otra. El éxito ruso nació de la integración total entre inteligencia, fuego, movilidad y presión psicológica. Cada elemento fue engranaje de una máquina imparable. Desde los drones de reconocimiento, pasando por la artillería de precisión, hasta las fuerzas móviles que no dieron tregua. La supremacía tecnológica resultó determinante. Sistemas avanzados de guerra electrónica, inteligencia en tiempo real y comunicaciones inviolables permitieron controlar el campo de batalla casi por completo. Cada intento enemigo era detectado y frustrado en cuestión de minutos. Así, la superioridad tecnológica no solo anuló los medios del adversario, sino que le quitó toda esperanza de sorprender o resistir. Sin embargo, el cerco de Járkov fue mucho más que un muro físico. El colapso enemigo ocurrió por el aislamiento logístico, pero también por el derrumbe moral. Cuando las líneas de comunicación cayeron, los suministros se agotaron y la presión ofensiva no cedió. La rendición se volvió una certeza. Los mensajes psicológicos y la guerra informativa
agravaron el pánico y la confusión en las filas opuestas. Esta operación dejó claro que la guerra moderna premia la coordinación absoluta y el dominio de la información. La velocidad para decidir, adaptar tácticas y explotar inteligencia definieron al vencedor. Cada fase se ejecutó con precisión quirúrgica, frustrando cualquier reacción enemiga antes de que pudiera tomar forma. El impacto de la victoria fue devastador. El adversario perdió decenas de miles de soldados y una ciudad estratégica, pero también la moral de su país y el apoyo internacional. El golpe psicológico desestabilizó su política interna y transformó la percepción global del conflicto, inclinando la balanza hacia Rusia. No aprender de Yarkov sería un error fatal. Abandonar la evolución táctica, rezagarse en tecnología o descuidar la moral nacional pone en peligro la existencia y el futuro de cualquier nación. Yarkov no es solo historia. Es advertencia viva para quienes buscan sobrevivir y prevalecer en la guerra del siglo XXI. Pero el verdadero legado de Yarkov apenas comenzaba a sentirse. Las repercusiones de la derrota resonarían mucho más allá del campo de batalla, alterando el curso del conflicto y el destino de la región. El destino de una nación puede transformarse en cuestión de días. Comprender el caldero de Yarkov es prepararse para los desafíos del mañana. La operación de Yarkov no fue solo una victoria militar. Fue una advertencia viva sobre el poder de la memoria colectiva. Minimizar o ignorar lo ocurrido no es solo un error histórico. Es un riesgo real que amenaza la independencia y la seguridad de todo un pueblo. Lo sucedido en Yarkov nos enseña que la supremacía no se basa únicamente en la fuerza bruta. Fue la combinación precisa de inteligencia, tecnología, fuego y guerra psicológica lo que inclinó la balanza. Decenas de miles de combatientes y ciudades enteras vieron su destino alterado en horas. Las consecuencias de esas decisiones resonarán durante generaciones. No se trata solo de mapas y cifras. Se trata de entender cómo la preparación, la innovación y la cohesión social marcan la diferencia en los momentos críticos. Estas lecciones no pertenecen solo al pasado. Debemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Sin reflexión y memoria, cualquier sociedad está condenada a repetir sus errores. Por eso te invito a compartir este video, a debatirlo y a convertirlo en una herramienta de diálogo. La historia de Yarkov es también la historia de familias, de futuro, de nuestra capacidad para aprender y adaptarnos. Recordar y analizar nos fortalece como comunidad. No dejemos que el sacrificio y las lecciones de Yarkov se disuelvan en la indiferencia. El mañana depende de cómo interpretemos y transmitamos nuestro pasado. Cada uno de nosotros es custodio de estas enseñanzas esenciales. Ahora, ¿cómo podemos aplicar concretamente estas lecciones a nuestra vida y sociedad? Primero, reconoce la importancia de la información. Así como la inteligencia fue clave en Yarkov, en nuestra vida diaria, informarnos bien y compartir datos verificados puede evitar catástrofes, desde crisis económicas hasta emergencias sanitarias. Un ejemplo reciente. Durante la pandemia global, aquellos países que coordinaron información y respuestas integradas lograron salvar miles de vidas, mientras que la desinformación costó caro en otros lugares. Segundo, fomenta la innovación y la adaptabilidad. En Yarkov, el uso de tecnologías emergentes como los drones, el análisis de inteligencia artificial en tiempo real y la guerra electrónica fue decisivo. En nuestras empresas, comunidades y gobiernos, invertir en nuevas soluciones y adaptarnos rápidamente a los cambios puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pensemos en cómo la digitalización ha transformado industrias enteras en la última década. Tercero, valora la cohesión social y la moral. Cuando una comunidad se mantiene unida, apoya a sus miembros y tiene objetivos claros, puede resistir las crisis más duras. En Yarkov, la moral y la confianza se derrumbaron, y eso fue tan letal como cualquier bomba. En nuestro entorno, la empatía, la solidaridad y el liderazgo ético son barreras contra la desesperanza y el caos. Cuarto, aprende del pasado y promueve el diálogo. Estudia la historia,
debate los errores y aciertos de otros, y aplica esas lecciones. Por ejemplo, países como Japón y Alemania transformaron sus sociedades tras derrotas devastadoras, convirtiendo la memoria de sus tragedias en motores de innovación y desarrollo. Finalmente, mantén la vigilancia ante los riesgos. Así como los comandantes en Járkov subestimaron señales y advertencias, en nuestra vida cotidiana, ignorar los pequeños problemas puede llevar a crisis irreversibles. La prevención, la educación y la preparación son claves para superar cualquier adversidad. En conclusión, el caldero de Járkov no es solo un episodio bélico, sino una metáfora viva de los desafíos de nuestro tiempo. Nos enseña que la victoria, la supervivencia y el progreso dependen de la inteligencia, la innovación, la cohesión y la memoria colectiva. Si aplicamos estas lecciones en cada aspecto de nuestra vida, estaremos mejor preparados para afrontar lo inesperado y construir un futuro más fuerte y resiliente. No olvides suscribirte, compartir este contenido y comentar tu opinión. ¿Qué otras lecciones crees que podemos extraer de Járkov? ¿Cómo puede tu comunidad prepararse para sus propios desafíos? Juntos, aprendiendo del pasado, forjamos un mañana más seguro.